Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Escogidos. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Salmo 145, versos 8 y 9. Afortunada y desafortunadamente, todos los días no son iguales. Solo Dios en su infinita sabiduría es quien derrama de su misericordia en nuestras vidas a diario en función de su gracia y del propósito que para cada uno de nosotros tiene. Así pues, cada día es un nuevo campo que explorar, un abanico de experiencias que Dios nos brinda en el que poder experimentar de su amor y de sus bondades. ¿Eres o has sido tú objeto de esa misericordia? Porque si es así, si tú has experimentado o estás experimentando de esa misericordia en tu vida, no dudes ni por un momento del privilegio tan especial que estás disfrutando, pues no olvides nunca estas palabras que Dios nos deja primeramente a través de Moisés en el libro del Éxodo capítulo 33 verso 19, donde leemos: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y posteriormente es el apóstol Pablo el que en la carta a los Romanos capítulo 9 versos 15 y 16 nos repite lo mismo: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. ¿Qué diremos a esto? ¿Acaso pensamos que vamos a poder mantener nuestra propia dignidad personal ante estas afirmaciones? ¿O vamos a reconocer nuestra total dependencia de la gracia y de la misericordia de Dios para mantenernos en pie? Cuando pienso en el privilegio de haber sido redimido por la sangre de Cristo, no puedo menos que reconocer que yo no hice absolutamente nada digno de tal galardón, que en mí ni estaba el deseo, ni había un entendimiento, ni tan siquiera el conocimiento de lo que era y significaba ser perdonado de mi pecado. De hecho, ni tan siquiera tenía conciencia de pecado. Todo esto, la conciencia de pecado, el arrepentimiento, el perdón, entre otros muchísimos beneficios, fueron inmerecidos regalos que Dios trajo a mi vida, como a la vida de todo redimido. Todo fue y sigue siendo fruto del derramamiento de la misericordia de Dios sobre mi vida, algo por lo que fui alcanzado gracias al sacrificio de Cristo, y nunca olvidemos esto, al precio de su preciosa sangre, gracias a la cual
fuimos justificados ante el Dios Padre. Entonces, a los cristianos, ¿qué nos hace diferentes si es que alguna cosa nos distingue del resto de los hombres? ¿Haber estado más atentos al mensaje de salvación? ¿Haber sido más pecadores? No nos engañemos. Dios nos conoce lo suficientemente bien como para saber que por nosotros solos ninguno hubiese conocido la gracia que encierra el Evangelio de Jesucristo. Y cuando digo ninguno, quiero decir exactamente eso, ninguno. Ni uno solo de los redimidos hubiésemos conocido el amor y el perdón, la redención y el gozo que vinieron a nuestras vidas tras aceptar el pacto de la cruz y a Cristo como Señor y Salvador personal, de no haber sido porque el Dios Padre tuvo misericordia de nosotros, lo cual nos convirtió en los escogidos por su gracia. Esto lo reafirma el Evangelio de Juan en el capítulo 6, verso 44, donde podemos leer: «Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero». Pero, y vuelvo a insistir en esto, todo fue porque Dios nos atrajo a sí mismo, porque nos amó cuando no le amábamos y se manifestó a nuestras vidas cuando no lo buscábamos. Y como dice Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Dios es misericordioso? Sí. ¿Y es generoso y busca que todos seamos salvos y que nadie se pierda? En efecto. Pero solamente porque fuimos mirados desde el cielo y fuimos hallados objeto de la gracia y de la misericordia de un Dios amoroso, clemente y lleno de gracia hacia nuestras vidas. Y que no lo olvidemos, tuvo misericordia de quien quiso tenerla. Y ese fuiste y eres tú. Que Dios te bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.